En este tiempo de engaños y apostasía, Jesús te pregunta, si hoy regresaría, ¿te hallaré viviendo en la fe verdadera? Bien, hoy en la fe verdadera vamos a hablar de un hombre de Dios extraordinario. Me imagino que muchos de ustedes o todos ustedes conocen de quién vamos a hablar. Está en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Y vamos a leer el 8 y después vamos a leer el 17 en adelante. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Zarepa de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías obediente, dice, entonces se levantó y se fue a Zarepa, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bien, el otro 17 en adelante dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y la puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, dijo Jehová: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, diciendo: Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y dice la palabra: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento de la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué milagro, ¿no? Terrible, ¿no? Hoy en día pasarían esas cosas. ¿Hay algún hombre que sea un varón de Dios en que Dios pueda hacer ese milagro hoy en día? Lo cierto es que tiene que haber. Así es. ¿Verdad? Y si no hay, consagrémonos nosotros. Amén, cómo no. Yo tengo un conocido que él siempre, que lo invitan, viste, a los sepelios y lo dejan solo, él le ordena al muerto que se levante. Todavía no resucitó ninguno, ¿viste? Pero él me dice: ¿qué importa? Yo voy a seguir insistiendo, José. Cuando se levante el primero, ahí te quiero ver al lado mío mismo. La realidad es esto, ¿no? Estábamos en sequía. Elías había estado servido por un cuervo, dice la Biblia, ¿no? A la orilla del río Kerim. O sea, Dios lo mandó ahí porque estaba el arroyo. Cuando el arroyo se secó, dice que Elías, Dios le dijo que se vaya de ahí a otro lugar, que era casualmente acá, donde está la viuda en Zarepa. Ahora, fíjate qué detalle. Cuando estaban a la orilla del río donde Dios lo mandaba a los cuervos, dice que Dios mandaba a los cuervos por la mañana con pan y después lo mandaba a la tarde. Y el agua estaba servida, ¿no? Sí, sí. Qué grande Dios, ¿no? Porque Dios suple la necesidad aún en medio de los desastres. Así es. Pero hoy hay gente que no cree que Dios puede suplir la necesidad. Pero Dios lo hace. Sí. Ahora vos decime, Elías era un hombre de Dios extraordinario, había orado, cayó fuego del cielo, confirmó que Dios era Dios en Israel. Fue tremendo eso. Yo hasta el día de hoy no creo que haya uno acá en la tierra viviendo que sea como Elías. ¿Verdad? Así es. Sin embargo, Elías tuvo que pasar por hambre. Y hoy te dicen que vos, como hijo del rey, no tenés que pasar ninguna necesidad. Y si estás en necesidad, dicen que estás mal con Dios. Uy, Elías, no te avisaron. Si los cristianos modernos ahora, Elías está mal parado, Elías. Qué vergüenza, ¿no? Porque la Biblia dice triste, pastor, todo triste. lo contrario. Sí. ¿Entendés? Es más, el apóstol Pablo que decía: sé contentarme cualquiera sea Mi necesidad. mi situación. Sé vivir en la abundancia y en la pobreza. También he sabido estar en pobreza. Bueno, ¿y dónde está que tenés que ser un hijo del rey? Tenés que tener plata, coche, casa, camiones, moto. El evangelio de la prosperidad es el peor de los evangelios que se predica, y sin embargo es lo que la mayoría de la gente quiere. Te cambio dinero por bendiciones, le dice a Dios. ¿Y Dios quiere plata? Viste que la mayoría de la mentira más grande que hay es para Dios. Vení, poné plata acá en el ministerio que es para Dios. Yo siempre me pregunté para mí mismo: ¿cómo hacen para mandarle la plata a Dios? ¿Esperan que la NASA mande un avión al espacio? Mentira, se la agarran para eso.
La cuestión que Elías, bueno, obediente a Dios, se fue para la casa de esa viuda. La viuda le hizo de comer con la última tinaja de harina que tenían y el aceite, y Dios empezó a multiplicar eso. Lo multiplicó hasta que pasó el hambre, que no sé, fueron más de 3 años. O sea que para Dios no es problema sostener a quien Él quiere. Así es. Amén. Ni el hambre, la necesidad y la pobreza no son problemas para Dios. Él puede erradicarlo en una visera de ojo, pero tenemos que ser hombres y mujeres de Dios. ¿Verdad? Así es. Sí. Había muchas viudas en Israel, dice la Biblia, pero Dios le mandó especialmente a esta, ahí en Zarepa. O sea que Dios sabía el corazón de esa mujer. Ella esperaba comer lo último que tenía y morirse con el hijo. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Ahora, en medio de toda esa necesidad, en medio de toda esa sequía y esos conflictos, porque cuando en los pueblos, por ejemplo, acá mismo tenemos el Chaco, cuando en el Chaco no llueve por 7, 8, 9 meses, es un problema grave ese. Porque no crece el pasto, los animales no se alimentan, se empiezan a morir los animales, todo empieza a causar problemas, todo empieza a causar problemas. Y en medio de todo eso, dice que ocurrió algo que no estaba previsto, porque uno lo que menos va a pensar es que iba a ocurrir eso. Dice que el hijo de ella, en un momento se sintió mal, ¿no? Y tan mal, que de última terminó muriéndose en el brazo de la mujer. Y ella, mira lo que tiene, ¿no? Vos fíjate, el ser humano tiene este tipo de características. Ella dijo a Elías, ¿no? Cuando el hijo se le terminó de morir en el brazo, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Le preguntó, y después le dijo, preguntándole, ¿ha venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Cuál es el común denominador de los mentirosos? Cuando vos te vas de sus congregaciones y te dicen todas las cosas te va a ir mal, te vas a perder el trabajo, pasa esto, se te van a morir los hijos, te amenazan. Sí. El que no tiene a Dios te va a vivir amenazando. Al igual cuando te dicen son malditos, si no Dios más sos un maldito, te va a pasar esto, te va a pasar el otro, va a venir tu suegra a vivir con vos, terrible todo eso, ¿no? Y acá la mujer le dijo lo mismo a Elías, le estaba diciendo, Elías, ¿a qué viniste? ¿A traer a memoria mis iniquidades? Como diciendo que Dios se estaba acordando de los pecados pasados de ella, y por causa de los pecados pasados de ella, hoy en día el hijo estaba pagando las consecuencias. Es lo que pensaba ella. Eso es el pensamiento común de la mayoría de la gente ignorante. Así es. Porque yo he ido a orar por muchas personas, ¿no? O por hijos de personas, y me han dicho, mirá, yo antes era malo, perverso, esto, por ahí Dios me está pasando la factura con el hijo. Sin nada que ver una cosa con la otra. Pero es la mentalidad que le creían. Muchas veces el diablo viene a hablarte al oído, a decir, ¿viste por qué te pasó eso? Porque vos hiciste esto antes de ayer, porque lo hiciste el año pasado, porque lo hiciste hace 3 años. ¿Y Dios acaso no dice que Él toma nuestro pecado y lo arroja a lo profundo del mar y ya no tiene memoria? No tiene memoria. Entonces no es Dios. El que te viene a acusar es el diablo. Y muchas veces usa a los supuestos ministros falsos o usa a los ministros falsos. Una vez una hermana se retiró de un ministerio donde ella fue a confrontar al pastor y a todo el ministerio por todas las mentiras y la sarta de cosas, aparte estaba en adulterio. Y la maldijeron de arriba abajo. Y después en la reunión se dieron el lujo de decir que la hermana fulana se fue en rebelión, que nadie vaya a visitarla. Que el que va a visitarla va en contra de la voluntad de Dios y Dios tiene maldiciones sobre esa gente. Pero ¿cómo? Si Dios es bendición. Qué terrible. Existen esa gente que se cree dueño de la vida del otro. Sí. Y yo te pregunto, ¿y por qué la gente le cree? ¿Por qué tienes que tener miedo a un hombre común, vulgar y silvestre? Cuando Dios dice que Él es tu escudo, Él es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te faltará de día ni la luna de noche, cuando Él dice que te va a guardar de todo mal. Ahora mismo la mayoría de la gente que tiene miedo porque dice que tiene miedo a morirse, y sin embargo si vos conocés la vida, ¿cuál es el problema? Yo he ido a orar por muchas personas y le he preguntado ¿por qué hizo ese desastre? Porque es triste, ¿no? Hace poco fui a orar por una persona que le dijimos no inocule a su familia porque es para problemas, y no nos hizo caso porque su supuesto pastor le dijo que vayan todos, ¿viste?, a vacunarse. Y la madre le agarró un trombosis y fuimos a orar por ella, pero no había reversibilidad, no podía salir de ese tramo. Hasta el día de hoy está en ese tramo tan malo, tan perverso. ¿Pero por qué hicieron eso? Y me decían, porque queremos preservarnos, no queremos morir, no queremos que nos pase eso. ¿Que Dios no tiene poder para guardarte? Jesucristo no murió en la cruz y resucitó. El Padre Nuestro dice al final, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. ¿De quién es el poder? De Cristo. ¿De quién es el reino? De Cristo. ¿Y de quién es la gloria? De Cristo. ¿Que Él no tiene poder para guardarnos? Amén. Yo siempre les digo, si yo sé que Jesucristo no tiene poder para guardarme de esta pandemia, no dejo de predicar el Evangelio. Me vuelvo católico, apostólico, romano de nuevo, y qué sé yo, voy a orar a San Antoñito. Pero no es así. Y la cuestión es que, bueno, el hijo
lamentablemente la mujer se murió y ella no tenía la culpa, pero ella se echaba la culpa, porque el ser humano tiene la tendencia a echarse la culpa de cosas que pasan y que no tienen nada que ver con la vida que está viviendo. O de, entre comillas, victimizarse también. Y bueno, pero acá la mujer le estaba reclamando de que él le vino a recordar sus pecados. Sí. O sea que ella sabía lo que había hecho en su pasado, pero eso no estaba en juego, eso no era el problema. Pero las personas tienen esa tendencia a querer echarse la culpa de que su pasado es producto de su consecuencia de la mala en el presente. Siendo cristiano no es posible. Por ahí siendo mundano tal vez. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento alto donde él estaba y lo puso sobre su cama. Ahora, qué importante que es el lugar donde vivimos, ¿no? Porque él no llamó a médico, no llamó al 911, él lo llevó al aposento. La palabra aposento significa lugar donde vos descansás, donde vos vivís, donde vos te relacionás con Dios, donde vos orás, donde vos tenés comunión con Él, donde charlás con Él cara a cara. Él lo llevó a ese lugar santo, a ese lugar sagrado. Para él era el lugar más sagrado que había, ese lugar. La mujer le había provisto y él convirtió ese lugar común y silvestre en un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque ahí habitaba la presencia de Dios. O sea que yo escucho a veces cuando predican cómo mienten a la gente diciéndole, venite acá a mi reunión, venite a esta iglesia, venite a este otro, que acá Dios todo, acá Dios te va a escuchar. Claro, Dios no puede estar en tu casa. Si Dios no está en tu casa, Dios no está en ningún lado. Porque el lugar más sagrado que tenemos que tener es la casa. Es nuestro aposento, sí. ¿Te das cuenta? Es ahí donde ahí es donde tenemos que experimentar la presencia de Dios. Así es. Tenés, clama a mí, yo te responderé. ¿Desde dónde? Desde donde vos clamé, desde tu casa. Los hermanitos estos que viven, por ejemplo, en Salta, por el monte, o en algunos lugares de Santiago, retirados, ¿qué? ¿Dios no habita con eso ahí? Sí que habita con eso. Así es. Y muchos de ellos, algunos se reúnen debajo de los árboles. Dios no está debajo de un árbol, Dios está ahí. Donde están 2 o 3 mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Allí estaré. Allí estaré. En medio de ellos. Y él lo llevó directamente a su aposento porque él sabía dónde era el lugar de encuentro con Dios que él tenía. Hoy vos le preguntás a la gente, ¿dónde te encontrás con Dios diariamente o dónde te encontrás? Y bueno, cuando vas a la iglesia, te voy a cantar, levantar la mano, saltar. Eso no es encontrarse con Dios. Hubo gente que no aprovechó esta pandemia, esta mentira para consagrarse a Dios. Tuvo toda la oportunidad porque Dios los encerró a propósito. Y que lo único que anhelaban, ay, ¿cuándo va a abrir la iglesia para ir a cantar y adorar y conocer a Dios y estar? No, ¿y tu casa? No entendió nada. Por eso esa es la misma gente que volvió de nuevo para que le roben en los grandes ministerios y siguen contentos con que le roben, pero de Dios no tienen nada. Y él la llevó al aposento alto, ahí en ese aposento donde él estaba, porque ahí estaba el secreto. ¿Y qué más dice? Y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, mirá vos, hasta Elías se quejó, ¿no? Dijo, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir al hijo? Señor, pará, ¿cómo vas a hacer eso? Ella me hospedó, estoy en la casa de ella, yo no soy dueño de nada, y encima le venía a matar el hijo. O sea, mirá la confianza que había entre Dios y el día. Que mucha gente no dice que acercarte a Dios es re sagrado y que no saben cómo. Sencillo, mirá cómo lo habló Elías. Para Elías Dios era el amigo. Así es. Y vos a un amigo le podés hacer esa pregunta. ¿Entendés? ¿Por qué hiciste eso, Dios? Como diciéndole, Dios está mal, ¿cómo le vas a hacer la pobre mujer? Encima el único hijo, lo salvaste de que se muriera de hambre, mirá. Hagámonos la película, yo cuando predico pongo la película. Me mandaste acá, a la viuda, para que el hijo ni ella mueran de hambre. Estás multiplicando el aceite, estás multiplicando la harina, la estamos sobrellevando hasta que pase todo, y ahora le venía a permitir que se muera el hijo. ¿Cuál es la gracia? Y se tendió sobre el niño 3 veces, dice, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová, Dios mío, y acá viene algo, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y lo que te preguntaba recién, ¿cómo es que Elías sabía que era el alma el que le daba la vida? Qué grande, ¿no? Porque él tenía comunión con Dios. Él sabía quién era Dios, pero a la vez sabía quién era él, y qué parte de él adoraba y le daba vida a Dios. Viste que el salmista dice, mi alma tiene sed. Sí, amén. Sed de Dios, así como brama por la corriente de las aguas, Así. clama mi alma, oh Así Dios. clamo por ti. ¿Entendés? El alma es el asiento de las emociones. Todo lo que nosotros sentimos y podemos proyectar es lo que nuestra alma siente. Y cuando nuestra alma está ligada a Dios, es cuando vos sabés y tenés vida en Él. Jesús cuando dijo vine a dar vida y vida en abundancia, significa que vos tenés que emanar del manantial, pero tenés que tener comunión con Él. No es que, por ejemplo, nosotros lo hemos experimentado, hemos participado de reuniones que han sido supuestamente gloriosas, ¿no? Llenos de unción y todo. ¿Pero cambió la gente? No.
¿Y de qué sirvió? A veces es toda una pantomima. Así es. ¿Entendés? Y cuando empiezan el griterío y la sarta y todas esas cosas, cuando no cambian, todo eso solamente es lo que le dijo Dios a Israel. En una oportunidad le dijo a los israelitas que estaba harto de las fiestas solemnes. O sea, iban a la reunión y hacían todo porque ya lo sabían de memoria. Entonces Dios le dijo, estoy harto de que hagan eso. O sea, es decir, todo como de costumbre. La costumbre, eran tradición. Tradiciones. Cuando Dios le decía que tenían que adorarlo, honrarlo, alabarlo. Entonces que Jesús dijo que Dios ahora busca qué cosa, adoradores en Espíritu y en verdad. y en verdad, en espíritu y en verdad. ¿Y tenemos el Espíritu Santo para adorar a Dios? Lo tenemos. Así es. ¿Y por qué no lo adoran? Y otra de las cosas, ¿cuál es la adoración que Dios demanda? Por ejemplo, es cantando, podemos estar cantando 24 horas y Dios se va a agradar. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús cuando lo encaró allá en esos 40 días de acción y oración? ¿Qué le dijo el diablo? Si postrado, Si postrado me adorares. me adorares. Todos los reinos. ¿Cuál es la adoración que Dios busca? Postrados, Postrados. me adorares. ¿Viste qué bárbaro? Y la gente no se quiere postrar para adorar a Dios. Se postra para adorar al supuesto pastor, al supuesto ministerio, defiende cosas que no tiene que defender, pero no adora a Dios. Porque una vida de adoración es una vida cambiada, Miguelito. Así es. ¿Entendés? Y yo siempre pienso en esto, ¿no? Yo tuve que atravesar la pérdida de 2 hermanas con un problema grave que era cáncer. Pero Silvia, más que nada, ella fue un ejemplo porque ella alababa a Dios de toda manera y glorificaba, aún sabiendo que ella iba a partir. Ella tuvo una vida cambiada. Yo la cambió tan terrible a mi hermana esa, que vos veías en ella que le brillaba el rostro, la cara, y ella te hablaba desde el alma. Cuando ella fue una mundana, perdida, un desastre, pero hizo así, ¡pah!, un cambio extraordinario. ¿Entendés? Hasta el último día que ella estuvo en la casa ahí, ella nos saludó a todos, nos agradeció por haber estado con ella, todo. El Señor cerró los ojos y dijo, ahí viene Jesús, levantó su mano derecha y cerró los ojos y se fue. Así que mira, adorar a Dios aún cuando sabes que ya te estás muriendo. Y eso no era cantar, ni hacer bullo, ni gritar, ni zapatear, ni sabarabáis, ni bullo, nada, como dicen muchos, viste, que bobean, ni tampoco tienen el Espíritu Santo, hablan en lengua por copiarle a los otros. Y él le dijo, Señor, haz que el alma del niño vuelva a él y viva. Y algo lindo, que dice, y Jehová oyó la voz de Elías. O sea que acá hay algo importante, Miguelito. Dios conoce la voz de José Fabundi, pero también conoce la voz de Miguel Cabrera. Así es. Amén. Yo cuando iba al jardín con mis chicos, eran 800, pero la voz de Mateo y de Franco yo la escuchaba. ¿Entendés? Si ellos entre medio de esa multitud decía papá, y yo seguida sabía y miraba y detectaba dónde estaban. Porque vos conocés la voz de tus hijos. Así es, sí. Bueno, Dios también. Pero lo triste es esto. Muchos dicen que son hombres de Dios, mujeres de Dios. Y sin embargo Jesús le va a decir en aquel día, apartado de mí, nunca te conocí. Nunca os conocí. ¿Por qué nunca los conoció? Porque nunca tuvo una intimidad con Él. Hicieron todo por inercia, solamente porque le decían que lo hiciera. Nunca recibieron dirección de Dios. Entonces Dios no te conoce. Y eso es lo más triste. Y muchos te han creído que sí, que Dios los conoce. Pero el chasco de aquel día, encima le van a decir, mira que decimos un milagro en tu nombre, echamos fuera demonio en tu nombre, sanamos enfermo en tu nombre. Como que eso es la credencial para que Jesús la acepte. Yo a veces creo que eso como que uno como que lo quisiera coimear a Dios. No, es como que quiere arreglar su salvación eterna. Claro, pero mirá que eso dice. Pero Es como, tremendo. y bueno, pero el ser humano sin Dios es eso, casualmente. sí, amén. Sí. Cuando Isaías dice bien claro que ninguna justificación delante de Dios sirve, ¿no? Es más, Isaías es más grueso, dice, porque toda vuestra justificación delante de Dios es un trapo de inmundicia. Así es. Sonamos, ya está listo. ¿Qué le voy a decir a Dios? Mira que yo hice milagro, ¿viste? Yo prediqué. No hay palabras. Yo prediqué, Señor, y yo metí plata y yo... ¿qué importa? Si yo no lo hago dentro de la voluntad de Dios, no sirve. Y dice bien claro, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Y algo terrible ocurrió a la mujer. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella ya sabía que él era un hombre de Dios.
Pero el hecho que haya resucitado al Hijo le confirmó que Dios estaba con él, que él de verdad era un hombre de Dios y que todo lo que salía de la boca de él era lo que Dios decía. Que eso sería bueno, que a nosotros nos reconozcan, que reconozcan que en nuestra vida somos hombres de Dios y que todo lo que sale de nuestra boca es porque Dios nos habla, no porque nosotros, ay, Dios me mostró y me reveló y me dijo, todo hablando con Dios por celular. Porque eso es lo que pasa, los chantas de hoy que dicen. Hay muchos chantas de eso. Pero este era un verdadero hombre de Dios. Era un hombre que cuando abría la boca, Dios le ponía la palabra. Es como Dios le dijo a Jeremías, que lo llamó para predicar y que solamente tiene que abrir la boca, que de lo demás se va a encargar él. Pero había un problema. Jeremías tenía que ser santo para que Dios haga eso. Y hoy en día hay mucha gente, vos lo sabés igual que yo, que no tiene cero santidad en la vida y se creen que Dios lo usa. Exactamente. Y yo siempre me había preguntado antes, ¿por qué engañan a tanta gente? Porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Y muchos van por él. Aparte vos decime, ¿la gente se quiere sacrificar para vivir una vida cristiana digna? No. A mi vista, pastor, no. ¿Por qué? Porque yo cada vez que estoy en diferentes congregaciones, ¿no?, y veo, cada vez me convenzo más de esa palabra, ¿no?, de San Mateo, que dice, ¿no?, de que ancho es el camino y angosto es el camino, y encima que es angosto, pocos son los que lo van a hallar. Pocos, siempre dijo pocos Jesús, nunca dijo mucho. Es decir, es como dice el refrán, ¿no? Dice, lo que cuesta vale. Un compañero de mi trabajo, no hace mucho, en esta semana que pasó, me dice, pero Miguel, ¿sabes que me cuesta mucho? Me cuesta mucho dejar el cigarrillo. Y este muchacho, pastor, yo lo voy a compartir, este muchacho congrega en una iglesia hace 4 años. Y sin ir más lejos, los pastores hace varios meses le dijeron para que esté en la puerta, para que reciba a las personas en la puerta. Y yo convivo con él 12 horas todos los días. Wow. Y yo veo, pastor, Dios está presente, viva Dios. En este momento, ¿no?, que no estoy mintiendo. Él va cada 30 minutos al baño a fumarse un cigarrillo. Y yo le digo, Raúl, le digo, ¿no tenés temor de Dios? Vos no sabés que Dios ve todo lo que estás haciendo. Vos podés engañar a tus pastores, pero a Dios no lo podés engañar, Raúl. Si vos ves que tu condición de vida está mal delante de Dios, no agarres ningún cargo que te quieran dar en la iglesia. Y mucho menos para estar en la puerta de la iglesia. Bueno, pero ahí la culpa la tiene el supuesto pastor que no tiene discernimiento. Y sí, pero lo que pasa es que también ellos son uno más del montón, que quieren darle cargos, bueno, a las personas para tener más cantidad de miembros. Pero no tiene nada que ver Dios en eso. Porque Dios no, ahí tenés, yo anduve 24 años sin recibir ningún tipo de cargo porque no me interesaba, pero trabajaba para Dios de todas maneras. Mi vida no cambió, sigo siendo la misma. Pero ¿cuánta gente va a la iglesia porque quieren que lo aparten de algo? Sí. Y lo peor de todo es que no están preparados para nada. No. Y sin embargo los pastores, como ven que ponen plata, de que están, de que este y que el otro, dicen, me lo aparto para no perderlo. Y después los problemas. Es triste para ellos, pastor, es triste para bueno, ellos. pero no solo va a ser condenado el pastor, van a ser condenados ellos también por no leer la Biblia. Mira, a mí hace poco me llamó un matrimonio conocido que yo les dije, no se vayan a congregar ahí a tal lugar que de la ruta 3, ahí, enfrente de la 378, porque es para problemas. Y no me hicieron caso. Y a los 6 meses me llama ella y me dice, ¿sabe qué? Están orando por nosotros porque el domingo nos van a apartar del diácono a los dos. Le digo, tienen 6 meses, no saben lo que es la Biblia, no saben un pomo. ¿Y por qué lo van a apartar? Y porque cooperamos con la escuelita, ponemos plata, llevamos las cosas. Diáconos. Cuando yo me pongo a leer el libro Dios. de Hechos de los Apóstoles, que Esteban fue diácono, lleno del Espíritu Santo. Hoy estás 3, 4, 5 meses y ya te quieren apartar. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de milagros. Y para atender la mesa. Y hoy apartan a cualquier perejil para que no se le vaya y sigan poniendo plata, porque el problema sigue siendo la plata. O sea que es decir que los quieren como retener. Es lógico. Aparte la gente a veces quiere aceptar cargos que ni ellos son capaces de sobrellevar, aún sabiendo que están mal parados, porque quieren ser algo cuando no se conforma con ser hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Sí. Bien, Elías tenía
el conocimiento de quién era Dios de verdad. Por eso él pudo agarrar a ese joven que había muerto, y no importa la circunstancia que murió, y decirle: Señor, permite que el alma del niño vuelva al cuerpo y viva. Y Dios escuchó la voz de Elías y le dio la victoria. La mujer pudo reconocer que era un hombre de Dios y que de la palabra de Elías, de la boca de Elías solamente salía palabra de Dios. Palabra de Dios. Y eso que hacía 3 años que estaba con ella, y no escaseaba ni el aceite ni la harina. Pero este milagro terminó de confirmar a la mujer que él era un hombre de Dios, y me imagino que la mujer nunca más volvió a dudar de Elías. Qué grande Dios, ¿no? Si dudás después de eso, Sí, hermano, no, dame tu hijo que ora al revés. Gloria al nombre del Señor. En este tiempo de engaños y apostasía, Jesús te pregunta: si hoy regresaría, ¿te hallaré viviendo en la fe verdadera?